con las Y tortugas sí, negras. lógico. Qué raro, Ya lo vimos ayer este, también. Bueno, ¿viste? Bueno, te quiero contar que también no tenemos la palabra de Norma Morales, la adjunta de la UTEP, que ahora la vamos ajá, a tener. sí. Buen día, Nacho Cámpora, ¿cómo le Buen ¿Cómo va? día, le ¿cómo va? están? Chave No Negro. te dejan descansar, qué fin de semana, ¿no? Fin de semana difícil, sí, sí. Tremendo, tremendo. Atentado a Evo, Ujú. Sí, sí. La el, Die- elección uruguaya, sí. 18 que, balazos a Evo, ¿no? 18 balazos, una situación que digamos, o por lo menos para mí en lo personal, que tengo amigos en Bolivia, militantes, hoy de las dos fracciones del MAS, o mira, Sí, sea, claro. algunos que están con Evo y otros que están en la gestión de gobierno o vinculados a la gestión de gobierno con Lucho ¿qué Arce. dicen? No, y un poco es lo que están diciendo los medios o la gente más allá a Evo y al espacio del MAS en general. Sí, Las diferencias son muy grandes, son altamente difíciles de pensar de una resolución positiva en el corto plazo, sobre todo en el plazo en el cual van a entrar en un escenario electoral el año que viene. Sobre Evo todavía pesan algunas causas que tienen que ver con que él no podría presentarse de por sí exacto. a la elección, y eso es un problema, porque el momento, por el pueblo boliviano sigue teniendo a Evo como su principal referencia. Ujú. Mirá vos. Más allá de reconocer en Lucho Arce el tipo que se puso al frente del proceso de la recuperación democrática, ¿no? de Bolivia después del golpe de 2019. Eh, pero bueno, yo lo que quiero decir, lo primero que hay que decir es que toda la solidaridad con Evo y con la Cierto. gente Mm. que sufrió ese atentado, Su chofer, ¿no? Que su salió chofer que herido. salió herido y otras personas que también recibieron algún impacto de bala. eh, Sí. es Terminator, es Terminator. Y también lo que hay que saber es que se usaron armas de guerra, fueron Eso fusiles no tenía datos. de combate. O sea, es como si te dispararan. No tengo exactamente el arma que fue, pero es como si te dispararan con FAL, no con Claro. una pistola de policía. O sea, Exacto. No. o sea, con armas de grueso calibre para el uso promedio de cualquier persona en la vida. Y después también, digamos, aventurar quién fue y cómo fue, lo primero que hay que descartar es que haya sido un autoatentado. Ese es el Muy primer bien. dato Tal en el cual. cual no hay Sí, que caer, que es algo que se dijo y que sí, sí. lamentablemente instaló el gobierno al día siguiente. Mm. El ministro de Justicia o Seguridad, no me acuerdo ya. No hubo autoatentado, fue un acto terrorista que buscó acabar con la vida de Evo. Era en una ruta que él hace todos los fines de semana para ir a una radio comunitaria, Cierto, donde él tiene cierto. su programa. Ujú. Eh, Justamente, ¿no? y claro, efectivamente, justamente, una radio hace su programa. Y después entender que esta ruptura en la unidad del MAS, eh, sumado a la crisis que está viendo Bolivia económica, Bolivia era una de las economías más estables del continente hasta hace Sí. un año y medio más o menos. Ahí empezó a haber un tema con la caída del precio, un tema, no caída del precio en sí del gas, sino con la caída de producción. Hubo un tema Ujú. con la producción de gas en Bolivia y algunos otros hidrocarburos. Mira, Eso llevó a una coyuntura de falta de divisas, y como sabemos nosotros, con esa falta de divisas históricas en nuestros países, la devaluación aparece el descontento popular porque los precios se empezaron a elevar sustancialmente. Y hoy, bueno, hoy Bolivia tiene un dólar oficial y un dólar blue. Ese es el desacoplo que tuvieron que generar, eh, junto a una suba muy fuerte de precios Claro. en alimentos y en los combustibles, justamente. Que bueno, que eso hace un poco más complicada la vida del pueblo, ¿no? correcto. Y entonces le están pasando la factura a Lucho Arce. Lucho dice que está plantado en que son los cevistas, y ese es el problema también. No. Y la derecha empieza a actuar con total libertad, Claro. porque entiende que hay hay una fracción, un fraccionamiento del bloque popular. Siempre hay milicos y policías dispuestos a ayudarlos en contra del pueblo, digamos, en defensa de sus intereses, por dinero, por lo que sea.
Y bueno, y la derecha el día anterior al atentado de Evo había atacado la sede de la Federación del Trópico, la sede histórica del MAS en Cochabamba. Sí. La había asaltado directamente. Fueron anoche, rompieron la persiana y se mandaron. Los niveles de violencia en los enfrentamientos son muy marcados, son ¿no? altos. Muy fuertes. En la historia boliviana hay, bueno, no vamos a entrar ahora en eso en particular, pero hay miles de hitos o cientos de hitos violentos que se resuelven de la peor manera, por lo cual ahora lo que tenemos que decir nosotros es el Estado boliviano es responsable por la vida de Evo y de todos sus simpatizantes, digamos. No puede haber la represión que hubo en las marchas y en los cortes que ya se viene dando hace varias semanas. Iban 16 días de cortes por parte de los evistas. Y también entender que tiene que haber un proceso de diálogo dentro del MAS que evite una catástrofe que sería la vuelta de la derecha a Bolivia para tocar unos procesos más interesantes y más desconocidos por nosotros de América Latina. Ahora, ¿dónde está la raíz de la diferencia? La política, ¿no? Porque la instrumental ya sabemos cómo lo resuelven. La raíz política, porque para que Arce llegue a la recuperación del gobierno por parte del MAS, tiene que haber tenido el apoyo de Evo. Totalmente. Fue el apoyo de Evo. Lo que termina pasando inmediatamente, y que ahí se vio la primera crisis, es que donde no respeta los acuerdos Lucho, y ahí juega también particularmente Choquehuanca, el vicepresidente, un tipo que se acuerdan que Evo lo había sacado de su gabinete, fue su primer canciller y por mucho tiempo, David Choquehuanca. Que de hecho estuvo en ATE Capital. Yo creo que estuviste, negro, en esa charla con varios del Consejo Directivo y en el subsuelo de ATE hace muchos años. Pero volviendo a ese primer momento, cuando asume Arce, bueno, Arce no respeta los acuerdos de poner en el gabinete ciertos cuadros políticos, hombres y mujeres, que Evo había propuesto y que era un acuerdo. Y eso rápidamente va a entrar en crisis. Porque no los respeta. Todos los de Evo quedaron afuera del gabinete. Y lo mismo pasó un poco con Andrónico, que era el candidato de Evo. Un pibe joven que estuvo acá en Buenos Aires en el exilio de Evo, hizo varias actividades muy interesantes. Sí, me suena de ahí. Y Andrónico es el presidente del Senado. Es un tipo de fuste en la política boliviana, pero cuando Andrónico quiere tomar una posición por lo menos conciliadora entre las dos partes, el arcismo, como le dicen los evistas, lo empieza a atacar frontalmente para minar su poder y su capacidad de acción en el Senado. Qué loco, ¿no? Porque además me imagino dos situaciones. Una con el plan económico que lleva adelante Arce respecto de lo que avanzó la derecha en el poco gobierno de la... En el año ese. Claro, el año ese. De Yanine Áñez. De Yáñez, y también con respecto a lo que fue la cuestión judicial de ese gobierno infausto, ¿no? Sí, bueno, claro, efectivamente, ese gobierno, bueno, Yanine Áñez está en cana. Tuvo condena. Tuvo condena, tuvo condena. Sí, digamos, en la parte de resolver, sobre todo porque hubo matanzas. Exacto. ¿Se acuerdan? Estuvo el Tano, estuvo Iván. Estuvieron en Bolivia en esos días, un par de días nos tuvieron en vilo a varios. Muy difíciles. Muy difíciles. Decir que la condena del golpe, digamos, de los golpistas fue inmediata y fue interesantísimo la velocidad con la cual se va adelante. Un proceso de justicia, no fue una cuestión de revancha. Pero además parece del antediluviano, pero digamos, el gobierno argentino respondió con el asilo de Evo. Totalmente. Y García Linera, que realmente sus vidas habían corrido serio riesgo. Digo, primero Manuel López Obrador en México y luego Alberto Fernández en Argentina. En México, tal cual. Sí, tal cual. Así, pero que se escapan de una manera... Hubieran sido... De hecho, ese avión, lo cuenta García Linera en alguna charla, ese avión cuando despega todavía tenían la orden los militares bolivianos de derribarlo. Sí. Cuando ellos son conscientes de que ya el asilo mexicano estaba garantizado, entienden que hacer eso los golpistas era también cobrarse, digamos, primero cobrarse la vida de un presidente y un vicepresidente y sus familias. Pero al margen de eso, de lo terrible de ese hecho, también hubiera sido la caída en desgracia de esa dictadura, que fue ampliamente condenada internacionalmente. Totalmente. Rápidamente Salvo por la OEA, ¿no? hubiera arrancado de la peor manera, salvo por la OEA, efectivamente.
¿Qué ocurre con el plano económico en el gobierno de Arce para que se llegue a esta situación de hoy que vos describías? Arce lo que tuvo que hacer, producto de la falta de divisas, fue empezar primero fue liberalizar el tema de precios, sí, que es lo que decía antes, alimentos y el combustible, que es clave para el transporte en toda Bolivia. Bolivia tiene mayoría de transporte automotor, digamos, o sea, es por camión, por exacto, colectivos, por buses. Y lo otro, el gasto fiscal, el gasto social, digamos. O sea, hubo algún grado de congelamiento de subsidios a la población. Y eso obviamente genera mal humor, es lógico, digamos. Pero también hay que decir que Arce fue el ministro de Economía de todos los gobiernos de Evo. También. Y tuvo muchas medidas interesantísimas en términos económicos. Sí. Es un reformista, eso sin duda. Arce no viene del palo de Evo y mucho menos de García Linera, o sea, que son revolucionarios, digamos. Pero aún así fue un gran ministro de Economía, que permitió un desarrollo de la inversión, claro, pero ahí es donde uno tiene que poner el punto, ¿no? De lo que decís, Negro. Vos podés ser el mejor as de la economía, pero la política la ponían otros, digamos, o sea, o la definían por lo menos otros. Y por eso entiendo que él también tenía esa impronta de avanzar y avanzar y avanzar, porque había una banca política que era la de Evo y la de García Linera. Nos pasó a nosotros cuando nombraron a Guzmán, que lo pintaban como... Sí, era un crack de la economía. Un crack de la economía, pero cuando si iban por Vicentín y arruga al presidente, chao, ya está. Tal cual. Tal cual. Bueno, nos depara la única, no podemos hacer política ficción respecto de Bolivia, pero si juntos lograron recuperar el gobierno del MAS, ¿qué va a ocurrir si van separados con una derecha que se mantiene siempre igual, ¿no? Sí, lo que pasa es lo que no hay que descartar es que la derecha tome posiciones mucho más violentas en este tiempo hasta la elección. Claro. O sea, incluso golpistas. Porque tiene el poder para hacerlo, eso también hay que decirlo. Y no lo tuve en cuenta. Y en el medio, si no hay algún tipo de acuerdo entre los simpatizantes de Evo y el sector de Arce, que hoy, insisto, que parece muy difícil, es muy probable que Evo tenga que tomar una posición de ese estilo también, una posición combativa en la calle y en la ruta, digamos, claro. O sea, en todos los lugares donde sea posible. Sí. Para enfrentar el ataque que tiene frontalmente la derecha, pero también del gobierno. Lo cierto es que el pueblo boliviano es el que pierde en esta... El pueblo boliviano pierde, obviamente hay egos en el medio, pero también hay una legitimidad que Evo tiene. De hecho, no sé si lo saben, pero las camionetas de las cuales atacan el convoy de Evo, sí, las dejan en un predio militar, de donde salen el helicóptero ese que aparece en un video. Sí. Que nadie sabe si es la policía del ejército de quién, pero alguien es. Claro. Y posiblemente esos personajes eran militares. El mismo pueblo de la zona va y las quema a las pocas horas. Claro. O sea, por lo cual decir que Evo es un loco aislado es una locura también. No. Evo tiene mucha banca en su pueblo, es un dirigente popular, un tipo que viene de lo más profundo de su mismo, de lo que él representa. Sí, dirigente, cocalero, todo. Totalmente. Todo. Por eso es tan compleja también la definición de lo que venga para adelante. Entiendo y no quisiera estar en el tiempo que se viene. No, y en el tiempo que se viene para entender que para nosotros geopolíticamente es muy importante que se mantenga un gobierno afín al campo popular en Bolivia, como va a ocurrir ahora cuando entremos a Uruguay. Tenemos a Lula en Brasil, está Petro y Boric en Colombia y Chile. Digo, están dadas las condiciones. Lo único que estamos chingándole al tarro somos nosotros, ¿no? Lamentablemente sí. Chíngale. Pero bueno, y ahora dando vuelta a la página en la fase informativa, Uruguay. ¿Qué nos deja Uruguay? América del Sur es hoy, ¿no? Hoy América del Sur. Uruguay, Yamandu Orsi se impuso en primera vuelta con el 43,9%. Delgado, el candidato blanco, terminó con el 27%. Y sí, lo que pasa es que en Uruguay el balotaje es con el 50+1, si no lo evitas. Claro. Entonces van a segunda vuelta el bloque republicano, que es el de los colorados, blancos y Cabildo Abierto, el partido más milico de América Latina, me parece. Cierto. Juntan más del 47%, o sea, superan a
la fuerza del Frente Amplio. El Frente Amplio, honestamente, tiene pocos lugares donde rascar, por lo menos en términos de los porcentajes partidarios de la primera vuelta. Sí. No en votos que igual le van a aparecer, digamos. Claro. Hay datos esperanzadores que tienen que ver con que de la elección de 2019 a esta, el Frente Amplio subió 4 puntos. Ellos, la anterior, habían ido al balotaje con el 39%, habían ganado la primera vuelta con el 39% y pierden por un punto el balotaje. El escenario es complejo. Lo positivo es que ya tiene la mayoría asegurada en el Senado. Muy buen dato. 16 senadores de los 30, entonces ya tiene mayoría propia. En diputados es más complejo porque ahí suman distinto, digamos, y la derecha tiene mucha fuerza, pero una de las cámaras, y muy significativa, sin duda, como acá, el Senado, ya vos te garantizaste la mayoría. Una cosa que había leído en un análisis inmediatamente después de las elecciones en Uruguay fue que no estaba tan seguro el voto de la derecha, ¿no? Y que estaba un poco disperso y que eso podía llegar a facilitar o hacer, digamos, que el Frente Amplio finalmente gane en el balotaje. Sí, un dato. Votó el 89% del electorado. Es muy alto. Sí, es altísimo. Altísimo. Eso es un dato de que había disputa. Digamos. Sí. Y además porque dentro mismo del bloque republicano, la tercera fuerza, que era este TikToker que les contaba la semana pasada, muy joven él, que ahora se me fue el nombre. También tienen esto ellos. Sí, claro. Obviamente que la participación fue alta. El voto de la derecha no es un voto como el de Frente Amplio ideológico, digamos, o un voto así fuerte, orgánico. Anti. Claro, sino que es por oposición a que el Frente Amplio pueda ganar de nuevo el gobierno. Y en eso, los grandes medios uruguayos, la noche del escrutinio, decían, pero ¿por qué no fueron juntos? Si iban juntos ganaban. Claro. Y un analista serio de ellos, de la derecha uruguaya, de Tele12, como Canal 13 de acá, le responde, pero es que el voto no es lineal, no se suma aritméticamente. No es que porque vos, digamos, la disputa también permite subir el volumen, lo que no implica que en el balotaje eso se sostenga. Y el Frente Amplio tiene todavía, cree que es posible ganar el balotaje. Esperemos que no ocurra lo del punto ese de la vez anterior. Ojalá que no, aprende, ojalá que no. Porque además no es respetar el voto de la mayoría, ¿no? Bueno, efectivamente, porque vos terminás ganando la elección. Y después bueno, son las reglas de juego, ¿no? O sea, de la democracia liberal burguesa que todos nuestros países en el viejo tienen. Sistema de colegiatura ocurría lo mismo. De hecho, en Estados Unidos se vota así. Podría ocurrir lo mismo. Tenés razón. Ah, sí, claro. 538 electores es el total. Es la sumatoria de los representantes de las dos cámaras. Ahí, no sé si allá se enteraron, pero hubo un acto en el Madison Square Garden de Trump. Tuvo la loca idea de llevar un comediante a animar y se despachó contra los puertorriqueños. Claro. Contra los boricuas. Ah, sí, es cierto. Amistosos. Los boricuas son 900.000 votantes en la elección de Estados Unidos. Un bolsón de basura, una cosa dijo. Que la isla de Puerto Rico era una bolsa de basura flotante. Sí. Eso dijo el comediante. También se despachó contra los mexicanos que iban a Estados Unidos a tener hijos. Todos los análisis que estuve viendo entre ayer y hoy a la mañana hablan de que eso es un tiro en el pie para Trump, que venía subiendo porque él, yo se lo comentaba hace un par de semanas, cuando la proponen a Kamala, en reemplazo de Biden, Kamala se dispara más de 3 puntos de diferencia. Entonces era muy difícil pensar cómo recortarlo, teniendo recuerdos que la elección americana siempre es muy pareja. Sí, claro. Y lo que terminó sucediendo es que al mismo tiempo Bad Bunny, ¿sí? Y ahora no me acuerdo de otro así puertorriqueño conocido, compartieron el discurso de Kamala Harris. Inmediatamente después de lo que dijo esta bestia en el acto de Trump en Nueva York. Que además Nueva York es un distrito hostil a Trump. Trump no gana en Nueva York. No, claro. Y en esa línea, hoy es difícil igual vislumbrar un ganador. Hoy están virtualmente empatados, 48-48. Notable. No hay diferencia, pero bueno, el número mágico son 270 electores. Es voto indirecto, recordemos eso.
con 270 te asegurás la victoria. Sí. Pero bueno, pero eso son guarismos difíciles de ver de antemano, porque hay estados que, por ejemplo, California tiene 59 electores, el estado más grande en términos de electores. Ujú. Después tenés varios estados como Alaska, Wyoming, que tienen 3, que son como el opuesto. Sí, claro. Texas tiene 40, hay estados muy... Van a valer esos tres. Justamente. Vale mucho. Claro. Van a valer esos. Es como una elección, bueno, nosotros somos de hacer punteo, pues elecciones sindicales, partidarias, todo. Tal cual. Vos sabés que... No, pero La Rioja no hay ahí, pero tiene 3 congresales. Epa, claro. También valen un montón. Claro. Por eso los presidentes recorrían pueblo por pueblo. Claro. Otro, sí, no, un dato, digo más. Obvio, sí. Bezos, el dueño de Washington Post, salió a criticar a Kamala Harris y a decir que, bueno, a decir cualquier cosa. No me acuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero bueno, la criticó. Tuvo 200.000 suscriptores menos el Washington Post. Sí. O sea, como para dato, ¿no? De lo que sucede. Ahí sobre Kamala Harris, uno de los temores que tiene la campaña de Kamala Harris, sobre todo después de este traspié de ayer, no fue anoche, fue ayer, es que Trump salga con una de sus fake news muy acordada con sus medios, digamos. Sí, sí. Y que eso... Lo usen de último recurso cuando ya no hay tiempo de desmentirlo en el marco de la campaña. Y contra Hillary le dio resultado. Contra Hillary le dio resultado. Una fake news. Tal cual. Y después les cuento algo. Ya se habilitaron esta semana los lugares de votación anticipado. Acuérdense que el martes no es un día obligatorio, el 5. Vos vas si querés o no. ¿Cuánta gente vota de la totalidad de los...? No, se calculan que van a votar 170 millones de norteamericanos sobre una población de 300. Es mucho. Es bastante. Yo pensé que era el 30. Es mucho. Hubo supera históricamente a Sí. Es mucho. Y ahí tenés, ya votaron 70 millones de norteamericanos anticipadamente, 45 votaron yendo anticipadamente esta semana cuando se habilitaron los centros de votación. Sí. Votaron sobre todo el sábado y el domingo. Dicen que había colas en las ciudades norteamericanas de gente votando. Y otros 15 votaron por correo. Sí. Inimaginable dejarle a Macri el voto adelantado con el manejo del correo, ¿no? Por ejemplo, pero digo, es que este escenario de paridad debe promover de alguna manera la participación, ¿no? Totalmente. Hay una sí, además me parece que en el recuerdo del pueblo norteamericano, más allá de que hay una sociedad fraccionada, sin duda, porque que Trump y Harry, digamos, entre el progresismo y un derechoso grande como Trump, esté tan polarizado, efectivamente hay una discusión ahí. La polarización favorece la participación. Pero aún así hay paridad. Digamos. También el mismo sistema garantiza, me parece, esa paridad. Esto que hablábamos brevemente de los electores. Claro. Todo juega ahí. Y también es la posibilidad de que como esto va por lugar, y hay 2 distritos que son Maine, y ahora no me acuerdo el otro, 2 estados, son 50 estados y el distrito capital, ¿sí? 51 lugares. Hay solo 2 donde se dividen los electores, porque en los otros, el que gana la mayoría se lleva todo. Claro. No hay minoría. Claro. Solo en 2 se dividen por mayoría y minoría. Convengamos entonces que se vota primero en Estados Unidos, pero cerquita del balotaje uruguayo. Sí, a la otra zona. Todo un proceso. Nosotros estamos comprometidos con distintos, quiero contarle que cada vez tiene más adeptos. Gente que nos cuenta que le gusta la columna, inclusive que le gusta hablar mucho de política internacional con usted. Ajá. Muy bien. Bueno, lo celebramos porque le hemos encontrado este espacio, pero quiero decirlo por qué. Porque nosotros las próximas semanas vamos a estar hablando fuertemente de la boleta única en nuestro país. Muy bien, una de las modificaciones que logró este gobierno, pero que ya tenemos un informe que no se elimina la boleta sábana, sino que van todas juntas.
Claro, es una sábana. Exactamente. Una sábana real, es de 2 plazas. Por la eso boleta. Es un pliego que abrimos. Claro. Pero- Los ecologistas contentos. Ah, escúchame, es buen dato ese. Entonces, fíjate lo que estamos hablando, sistemas electorales, porque los sistemas indirectos aún persisten. El sistema yanqui tiene 200 años. Ujú. De- Inalterable. Nunca se alteró. No nunca hubo se enmienda, nada. Nada. Sigue así como está. Qué loco, ¿no? Sí, sí. Claro. Y son muy 2 contados los siglos. casos de independientes que fueron por fuera de los dos partidos mayoritarios. Sí, igual nunca ganó un independiente. Nunca ganó. un Siempre fueron independiente. republicanos o demócratas. ¿sí? Mirá vos, yo tenía. O sea que pensé que había alguno. este esquema bipartidario existe hace 2 siglos. Es la conformación del Estado moderno norteamericano. Claro. Incluso inmediatamente posterior a la Guerra Civil norteamericana. Y por eso está compensado entre norte y sur. Porque en esa época en el sur había esclavismo. Claro. Claro, Entonces había que equilibrar todos esos factores en la Qué elección. loco. tal cual. Sí, sí. Excelente. Bueno, nos queda entonces, antes del cierre de año, estas elecciones, y obviamente la gran discusión en nuestro país va a estar con la concientización de cómo votar con esta boleta única. Totalmente, Ujú. es un trabajo ese, sin duda. Y en Sí, cualquier sí. momento nos han enchufado el boleto, la elección, el voto electrónico, Ish, que ya hubo algunos. Seguro. No, la de Capital con el boleto electrónico cuando. el voto electrónico fue genial. Cuando la mandaron a votar a Fue Patricia. Intentó 8 veces. Se le No hicieron puede a- ser, se no le- puede Se le ser. hicieron a propósito. Terrible. Son muy guachos. Se divirtieron un rato. Sí, sí. Sigo Nacho. siendo su fan, Nacho Bueno, Camporá. muchas Muchas gracias. gracias, Nachito. Gracias, chicos. Enorme, enorme.